Comentaros que está abierto el sorteo para ir al Auditorio Nacional. Se van a sortear para el día 25 de noviembre 3 entradas dobles. Ya ha habido varios compañeros que han ido al concierto del 21 de octubre. Comentaros que la próxima película es esta última que habéis visto, el tráiler, La Maternal, el jueves que viene, jueves día 16. Después también vamos a tener una película fuera de la facultad. La gente se tendrá que apuntar, ya diremos cómo, a través de las redes de la facultad. Entonces espero que os quedéis. Va a venir Rodrigo, Isabel y también Diego Anido, el actor, uno de los actores principales de la película. Espero que os guste la película y que os quedéis al coloquio. Porque como la película es bastante larga, vamos a hacer un coloquio breve. Entonces vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible para que a todo el mundo le dé tiempo a comer y volver a... Entonces, nada, espero que os guste la película y quedaros al coloquio. Los títulos de crédito para tener unos minutos más, ¿no? Porque están con nosotros hoy Rodrigo Sorogoyen, Isabel Peña y Diego Anido. Voy a decir unas palabras de cada uno de ellos. Rodrigo Sorogoyen es hoy en día uno de los directores con más éxito de nuestro cine. Comenzó su carrera en el mundo de la televisión siendo guionista y director de serie. En el 2011 crea su propia productora, Caballo Films. En el 2013 estrena su ópera prima, que precisamente la preestrenó aquí, en Estocolmo, con guión de Isabel Peña, que obtiene el reconocimiento del público y la crítica. En el 2016 estrenó Que Dios nos perdone, también con Isabel Peña, y creo que también, ya estoy dudando si fue esta, creo que también la estrenamos aquí. En el 2018 Rodrigo estrena El Reino, que no quiso estrenarla aquí. Esa fue. Ya me negué, claro. Y también junto a Isabel Peña, tras su paso por San Sebastián, consiguió una unanimidad en buenas críticas y en la aceptación del público. Con ella obtuvo nada más y nada menos que 7 premios Goya, incluyendo Mejor Director y Mejor Guión. Ese mismo año, Rodrigo rueda el largometraje Madre, que produce con Arcadia Motion Pictures, tras el éxito del cortometraje también llamado Madre, en el que se basa la película, que fue nominado al Oscar, al Goya, el Oscar, y ganó el Goya. Y en el 2020, con la serie Antidisturbios, de la que también es creador junto a Isabel Peña, pues obtuvo numerosos reconocimientos, entre los que se encuentran 2 premios Forqué. Un fuerte aplauso para Isabel Peña es licenciada por la Universidad de Navarra en Comunicación Audiovisual y por la ECAN en la especialidad de guión. Su primer trabajo en cine fue Estocolmo, como acabo de mencionar, junto con Rodrigo, y con ella ganó la Biznaga de Plata al mejor guión Nobel en el Festival de Cine de Málaga y el premio Feroz a la mejor película dramática. Y también escribió Que Dios nos perdone, Concha de Plata al mejor guión en el Festival de San Sebastián, El Reino, es guionista, creadora de una de las mejores series de todos los tiempos, Antidisturbios, en el 2020. Actualmente desarrolla varios proyectos, entre ellos el largometraje El Llanto. Un fuerte aplauso para Isabel. Diego Anido. Como veis, no Daniel. Se acordan lo que veis, todos los que habéis fabricado mi nombre. Perdón por el esfuerzo. No he sido yo, ¿eh? Claro, pero por esto luego en El Reino pues no vengo, por este tipo de cosas. Pero me gusta Daniel, Desde muy joven descubre su vocación escénica y se forma en la escuela Espacio Abierto. Mientras se da a conocer sobre el escenario y llega un momento en que se marcha de Galicia para hacer teatro en Barcelona. El teatro es su principal vocación y es lo que más destaca en su currículum, tanto como actor como director. Comenzó a trabajar con 23 años, no ha parado desde esa primera vez que se subió al escenario del Teatro Principal de Santiago. Jesús, vaya investigación. Es
Bueno, en algún paréntesis que hizo del trabajo de actor, estuvo trabajando como masajista. Ha trabajado, como digo, fundamentalmente en teatro, ha trabajado también en numerosas películas y ha trabajado también en numerosos cortos. Vamos a recibir con un fuerte aplauso. ¿Hay alguna primera pregunta? Sí. Levanta, si puedes, levántate y... Yo estoy muy interesada en la idea primera de los caballos, la raza, las bestias, después, pero no sé si fue primero esa escena y después la película o primero la película y después la escena. Vale. Pues nada, buenos días, muchas gracias por venir y por ese calor con los aplausos, la verdad que nos alegra mucho el espíritu. Esta película nace de un hecho real, no sé si lo conoces. Pues nosotros leímos una noticia en el periódico donde el hecho se contaba un crimen, ya podemos hacer spoilers tranquilamente, donde una pareja extranjera, en ese caso eran holandeses, pues sufrían un acecho, ¿no?, constante de sus vecinos. El hombre desaparece, luego su cuerpo aparece. Entonces había como unos mimbres para un thriller rural que Isabel y yo rápidamente dijimos, hostia, esto puede estar muy bien, pero en esa misma noticia ya estaba apuntado lo que realmente nos apasionó de la historia y lo que nos hizo realmente escribirla en una primera versión en 2015, o sea, hace mucho tiempo, y seguir atados a ella y enamorados realmente de ella, de la película, de la historia, hasta ahora que 2022 la estamos promocionando. Y eso que leímos fue la decisión del personaje femenino. Claro, de repente pues, te contaban un crimen, una historia de suspense, de misterio, de violencia, pero luego te decía, y esta mujer, que es a quien está dedicada la película, siguió viviendo allí, en holandesa, siguió viviendo en esa aldea, de hecho sigue viviendo en esa aldea, y nos pareció algo como muy misterioso, algo a priori ilógico, no entendíamos muy bien esa decisión, pero a la vez nos interesó muchísimo porque ya se adivinaba, o ya nosotros quisimos adivinar, pues una especie de dignidad y de resistencia que la convertiera en, aparte de un ser humano muy interesante, en un personaje, podía llegar a ser un personaje muy, muy potente, ¿no? Entonces, de ahí nace la película, nos ponemos a investigar, que es lo que siempre intentamos hacer con todos nuestros proyectos, y en este caso sobre lo que menos conocíamos, que era la Galicia interior. Nosotros tenemos una relación con Galicia, pero no somos de allí. Yo he veraneado mucho allí, ella tiene una pareja que es gallego, y entonces tenemos una cierta relación, es una tierra que nos fascina, pero eso no quitaba que no investiguemos, evidentemente. Entonces, siempre que podíamos, viajábamos, veíamos películas, leíamos, todo un abanico de recursos, ¿no?, para investigar. Y rápidamente nos encontramos con las Raparias Vestas, que entiendo que tú sí la conoces, pero que muchos a lo mejor aquí no la conocen, que es una tradición centenaria que consiste, si la habéis leído bien, a veces el título está un poco rápido, a veces tengo miedo de eso, al inicio de la película, que consiste en pues que una vez al año, un día al año, cogen distintos pueblos de Galicia, cogen a los caballos salvajes de los montes que viven en libertad, los llevan al pueblo, en este caso a un curro, ¿no?, que es como se llama, una especie de anfiteatro, por así decirlo, y allí con la intención de raparles, de cortarles las crines para desparasitarlos, pues hacen eso, lo que pasa es que tienen que inmovilizarlos porque como son caballos salvajes, la manera de inmovilizarlos es esa que habéis visto en las primeras imágenes. Cuando descubrimos esto, fue algo tan visualmente tan potente, no solo visualmente, simbólicamente también tan potente, que decidimos o elegimos que tenía que estar en la película de algún modo. Buscamos la manera de ese modo, y esto es lo que hemos encontrado. Pues había algo como muy que creemos, no sé qué pensaréis vosotros, pero que creemos que tiene muchísima relación con la película, o que podía tener con la forma en la que se desarrolla, con ciertos componentes de los personajes, con lo que queremos contar de la peli, con quién es la bestia, quién es el humano, ¿no? No sabíamos responder muy bien a la pregunta realmente. Y luego intentamos trabajar en el guión de una manera, pues, con algunos detallitos más, como por ejemplo esos caballos que se cruzan con el protagonista. Hay un momento en que se dice que el personaje de Loren, cuando se fue recibido, cuando le pasó lo que le pasó con el caballo intentamos que tuviese una
dibujarlo con un poco pegote, pero bueno, así surgió. ¿Esos micrófonos no funcionan? Bueno, resumiendo un poco mi pregunta, ¿por qué creéis que está aumentando el interés en la esencia de España? ¿Se está produciendo una nueva regeneración del país culturalmente, cinematográficamente? Pues a ver, es verdad que hay muchas, a ver si he entendido bien, hay muchas pelis este año que van sobre lo rural y sobre todo sobre la marcha a lo rural desde lo urbano, ¿no? Está Alcarrás, está Estación Colobitos, está Sur, que es una peli que se estrena en diciembre y que es súper interesante y también tiene estos mimbres, y estamos nosotros, que creo que somos estos 4. Entonces, no es una casualidad, eso está claro, las casualidades en general, al menos creo que Rodrigo tampoco, no solemos creer en ellas, creemos más bien en las causalidades, y es que el tema de lo rural está en las conversaciones, está en la esfera pública, ¿no? Ahora mismo. La pandemia creo que además lo ha acrecentado, ¿no? Entre la pandemia y el encierro estuvimos, ¿no? Nuestros pisos pequeños, en la mayoría supongo, estábamos ahogadas, ¿no? En todas nuestras pequeñas casas la gente del campo estaba pudiendo respirar y estirar las piernas. Entonces creo que sin duda está en el imaginario, está en la conversación, y precisamente por eso la gente que hacemos pelis, pues es que estamos empapándonos todo el tiempo de esas conversaciones, de alguna forma lo sacamos de esa manera, que es la única que tenemos, ¿no? Escribiendo guiones y haciendo películas. En nuestro caso es verdad que, como ha dicho antes Rodrigo, empezamos a escribir esta película en 2015, entonces nosotros no estábamos tanto en esa vuelta a lo rural como en que es que la historia pedía lo rural a gritos, es diferente. Pero es verdad que como durante todos estos años hemos podido recuperar este guión y reescribirlo, y bueno, no hemos dejado de trabajar en él, y entonces esto sí que ha ido cogiendo mucho más peso del que tenía quizá en las primeras versiones. Entonces este enfrentamiento entre el urbanita y el rural con derecho, que se quede con derecho a, yo creo que sí que hemos podido quizá darle un poquito más de profundidad del que tenía al principio. La verdad que daros la enhorabuena, y tenía 2 preguntas. La primera es sobre el final, porque me interesa mucho el personaje de la mujer, cómo confía a pesar de todo en el sistema, a pesar de que le demuestra que falla y falla y falla, y la sigue, y al final parece que le sale bien, pero quería preguntaros a vosotros si realmente le sale bien o no, porque queda ahí un poco medio bien, como me parece. Y la otra pregunta era un poco más en general, ¿qué podríais decir a la gente que se quiere dedicar a esto, al audiovisual, ya sea cine, publicidad, etc., para un consejo que queréis dar? Sí, gracias. ¿Puede contestar bien con la última? ¿La última pregunta? Sí, ¿no? Vale, pues paciencia. Tienes que... Bueno, has mezclado muchas cosas ahí, has dicho cine, publicidad, claro, audiovisual, bueno, audiovisual, teatro, lo que sea escénico, artístico. No puedo responder a nivel de publicidad, no puedo responder, tengo que tener otro tipo de ambiciones para poder sobrevivir en la publicidad, ¿vale? Y en el ámbito artístico, pues imagino que tienes que tener paciencia, confiar en tu talento. Si eres artista, creador o creadora, tienes que intentar confiar en tu lenguaje, intentar buscar tu voz, que es la voz de lo que tú cuentas, como si escribes o si... Bueno, en mi caso yo escribo y pongo cosas en escena, además de participar en proyectos maravillosos como este que me ha tocado pues, en la vida. Para eso tienes que, yo que sé, tener mucha confianza, porque pasas por momentos de pura miseria a nivel de reconocimiento, de visión, o sea, de lo que ves en el futuro. Y dices, ¿qué me espera? Esto que estoy haciendo tendré público, tendré alguna manera de conseguirlo. Y entonces si hay un empuje interior que te lleva a continuar haciéndolo, yo creo que es ahí donde
poco lo que tiene que buscar cualquier persona que se dedique en el ámbito creativo. Después en todo el entorno hay muchas facetas técnicas, yo qué sé, de apoyo. En todo esto pues hay que tener cierto amor por este sector, porque es muy duro en muchos sentidos. Físicamente, económicamente, mentalmente, emocionalmente, estoy generalizando mucho, pero bueno, me cuesta concretar en esta pregunta, es bastante abierta. Y pienso que es suficiente. Después responder toda la primera pregunta. Venga, pues eso. Pues yo añadiría, al menos hablo en mi caso, que también es muy importante encontrar a tu equipo, encontrar a tu familia, ¿no? Estáis en una universidad donde compartís aula, pero también compartís referentes, ganas, noches, ¿no? Y creo que sí, encontrar a tu gente es súper importante. Yo la encontré en la ECAM con Rodrigo y con mucha más gente de nuestro equipo, no solo en la ECAM, sino luego también, ¿no? Trabajando durante los primeros años de nuestra trayectoria, vas encontrando a esa gente con la que te entiendes, hablas el mismo idioma, te respetas y te apetece, ¿no? currar. Y es que un equipo, una familia en esta profesión, creo que es algo súper importante. Sí, o sea, sobre todo hablando del audiovisual, claro, es que una persona sola no puede hacer nada. Es lo bonito de esto. Si escribiésemos guiones, ¿no? Solo nosotros escribiésemos guiones, tendríamos que tener a alguien no que lo dirigiera, sino a un equipo entero que lo rodara. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, me parece fundamental lo que es generar equipo con el que aprendes, te enriqueces, es totalmente además recíproco, ¿no? En ese sentido. Y yo creo que aprendes mucho a perder miedos. A mí me pasaba que veía rápidamente, localizaba en la escuela quién se atrevía a mostrar lo que había hecho, ya sea en un entorno da igual, he escrito esto de una página, léetelo, y quien no se atrevía. Y creo que quien se atrevía y tenía la osadía de que alguien le dijera, pues esto no me ha gustado, esa persona creo que aprende muchísimo. Y el que no se atreve a enseñarlo es el que está todo el rato sin recibir feedback y sin compartir. Y creo que eso es bastante fundamental. Y para poder hacer eso hay que tener un equipo y una red de gente a otras relaciones. Y como he dicho, Isa, estáis en el entorno adecuado para eso. Y la primera pregunta, ¿no? Que la he pensado, o sea, cuando la estabas diciendo, he dicho, esto lo tienes que contestar tú, no nosotros. Has dicho ¿cuál ha sido exactamente? Has dicho que se acaba bien, ¿no? Si le sale bien. Si le sale bien a ella. Sí, o sea, si al final termina funcionando, digamos, lo que ella cree que funciona. Yo sé qué opinas tú. No sé. Pues yo creo que lo que mola de la peli es que a lo mejor llevarnos la pregunta a casa y pensarlo. No creo que haya una respuesta concreta de sí y no. Evidentemente ella tiene una pérdida brutal. No creo que llegue nunca a reponerse de eso, pero creo que hay una victoria muy importante en lo que ocurre al final de la película, claro. Sí, su perseverancia es, creo que ya al final de una justicia poética que nosotros necesitábamos para Olga y además es que, o sea, creemos mucho en lo que hace ella. Ella necesita, y esto entronca mucho con el presente de nuestro país, ella necesita encontrarlo y enterrarlo. Ella necesita cerrar ese capítulo y para eso es necesario conseguir lo que hace, o sea, conseguir lo que consigue, perdón. Y luego decías, ella como que cree en el sistema, ¿no? Pero ella creo que no cree en el sistema la ha defraudado, la ha dejado un poco sola, pero ella ha salido con su sistema, con su valor, ¿no? Con sus valores y con su valor. Y por eso yo me atrevería a decir que sí que le sale bien, pero claro, que te salga bien algo cuando has tenido un dolor de esa magnitud, pues no sé si es que te salga bien, pero por lo menos ella ha conseguido lo que ella considera que es justo. Entonces, quizá gracias a eso la cicatriz cura un poco antes, quizá, pero el dolor siempre va a estar ahí. Es algo que me ha ocurrido, he visto la peli hasta el momento y estoy dentro de la peli, es muy difícil para mí estar fuera, pero esa última parte estoy menos presente. Entonces yo la primera vez que la vi me conmovió mucho porque me convertí en espectador de ese último tramo. Y como habitante del rural galego, puedo decir ahora, por lo que pregunté
comentabas que el frío, la soledad que la acompaña durante la búsqueda de las pruebas, cuando ella pasea, y el frío y el silencio de la casa, todo esto, que es, bueno, es como la vida que le queda. Yo creo que al final tiene un alivio, esto que decimos, ¿no? Pero todo eso permanece hasta el final, porque esa es una lucha diaria de una persona que apuesta por algo que es lo más duro. Lo digo como habitante de estos lugares, le sale bien, pero has de convivir con todo eso hasta el final. Precisamente Diego es el que vive en el campo, muy cerca de Santiago, como lo había dicho. Sí, Comentaros también que es interesante que hay cosas en las redes de la película, que la película se estrena el día 11, que sale con muchísimas copias, que podéis ir a verla de nuevo, y si no, comentarlo a la gente, a vuestra familia, a gente de vuestro entorno, para que vayan a verla. ¿Alguien más preguntas? y para Diego, Sí, vale. aquí Diego, ¿cómo preparaste el personaje con Luis, que es tan maligno? Y también para Rodrigo e Isabel, si tomaron ideas de otras películas para montar esta película también, por ejemplo, una idea de Perro de Paja, o si nació ya entre ustedes solamente, si no han tenido influencia de otros directores o películas. Bueno, pues voy a intentar resumir una bonita historia que me ha ocurrido a mí en la vida, ¿vale? Me ha pasado un poco estilo All About Eve de Mankiewicz, ¿no? Yo era una persona que iba a hacer un personaje muy pequeñito en la película, había hecho un casting, un par de castings, había sido seleccionado para 2 secuencias. Y un día antes de que comience el rodaje, hay pues un cambio en el elenco de protagonistas y me llaman y me dicen que yo soy la siguiente opción, ¿vale? Os ahorro la explosión de emoción que tuve en ese momento, ¿vale? Imaginaosla. Y me voy al set, a Villafranca, que está a 2 horas y pico de mi casa, y me leo el guión casi, porque no había leído el guión. A veces cuando haces un personaje muy pequeño no te pasa el guión, obviamente para que no haya miles de que no lo tenga el guión muchísima gente, ¿no? Y me lo leí un día antes de llegar. Entonces, a nivel de preparación previa, muy poco. ¿Qué pasa? Que yo creo que claro, que hay aquí una apuesta muy arriesgada, pero de personas que trabajan con mucho rigor y pueden llegar a identificar que mis recursos de serie coinciden con lo que se requiere para el personaje, y yo también me encuentro con una acogida brutal del equipo, de la familia. Realmente es una familia, yo lo notaba, es como una especie de compañía gigante en la que una vez que eres acogido te sientes con tanta confianza que, bueno, la creatividad aumenta, no se bloquea, se desbloquea cuando estás en un entorno de mucha confianza. Eso a mí me proporcionó una soltura que hacía falta para este personaje, aunque haga muy poca cosa. Y en concreto con Luis, aparte, además de todo esto que he dicho, tuvo actos de generosidad muy grandes. Aparte de los que socialmente están bien vistos, ha sido muy generoso conmigo en todo el momento de la película y continúa siendo a día de hoy. Bueno, no me da dinero ni estas cosas. Pero, y eso todo, bueno, ha hecho que yo pudiese hacer un personaje que en realidad es bastante minimal, ¿vale? No es un personaje expansivo ni nada, con ese poco tiempo de preparación. Trabajamos mucho con referentes, entonces tenemos una primera fase antes de empezar a escribir el guión, que es de hablar muchísimo y investigar y empaparnos de todo lo que está a nuestro alcance para, bueno, saber más de los temas. Y entonces esto es una mezcla de empezar a crear, bueno, como cuando empiezas a escribir un guión es todo un vacío gigante, pues para empezar a crear algún tipo de ancla a la que agarrarte, y también para saber cómo lo han hecho lo que son mejores que tú más listos antes, para no repetir, para aprender. Entonces, bueno, por eso creemos en los referentes. Y sí, pues vimos obviamente Perros de Paja, Deliverance, que también se ha hablado mucho de ella. No la vimos porque la teníamos súper presente, pero por ejemplo vimos el documental de Herzog de Leslie Mann, Leslie desde el grupo de música, Leslie Mann, y luego, pues sí, cuando llegaron a nuestra retina todo el mundo de las rapadas bestas, también empezamos a ver pues, documentales, reportajes sobre el tema, así que yo creo que todo esto fue un poco lo que nos
nos nutrió. Y luego también La España vacía, de Sergio del Molino, un ensayo que es brutal y que recomendamos mucho si no lo habéis leído. Y estos son los referentes. No, antes que preguntaba sobre cómo había preparado el personaje Diego, y antes se me olvidó comentar que tiene un premio de la Bienal, del León de Plata, de la Bienal de Venecia, ¿no? Que no es poco, su grupo de teatro y él. Vale. Buenas, terminaron, puedo preguntar. Ya, bien. Y mi pregunta va en torno al guión, dentro de la caracterización de esta señora de la que luchó. No sé si es que tal vez puede determinar, dentro de mi perspectiva, y que dentro de la narrativa esta persona llegó a tener un trastorno mental, porque no logró, bueno, fue mi concepción. Cuando sucedió esto de que el esposo fallece, como que no veo un punto de quiebre entre esta persona, que hablo de su caracterización. Desde mi punto de vista le veo muy el cliché que aparece con el pelo corto luego, como que cerrando ciclos, y bueno, es lo que lo puedo apreciar. No veo ese punto, entonces yo entendí o interpreté que tal vez la persona llegó a tener tal vez algún trastorno o alguna enfermedad, porque o sea, entiendo que se basaron en eso, pero dentro de la caracterización, ¿cuál fue la inspiración del por qué este personaje sea así? Que sea así, dices, ¿por qué toma esa decisión en la segunda parte o por qué se comporta de esa manera en la segunda parte? O porque no hay un quiebre, como él dice. Es que... Porque no hay un quiebre. Claro. Pero es... ¿Perdón? Sí, pero yo creo que ya te hemos entendido. Ya. Es que ese quiebre, que sí que lo hay, por supuesto que lo hay, pero hemos decidido elipsarlo. O sea, Antoine desaparece un mal día de enero, imagínate, de 2010, y cuando regresamos a Olga, esa mañana de nieve, digamos que es enero de 2011. Bueno, me lo estoy inventando un poco. Pero precisamente hemos elegido esa elipsis, que además ya nos gustaba mucho el guión, y luego creo que Rodrigo lo ha trasladado de una manera súper hermosa con esa nieve. Hemos elegido precisamente ese... hemos decidido no contar esa parte porque nos parece que es la parte 1000 veces contada. No solamente por el quiebre, sino por bueno, esas primeras pesquisas policiales, ¿no? Esos primeros enfrentamientos con los hermanos Santa. Nos parecía que eso ya lo habíamos visto y que precisamente lo que nos interesaba era después la resistencia, la resiliencia, la fortaleza de ella, ¿no? Entonces se ha roto 1000 veces y se sigue rompiendo. De hecho, se rompe también un poco con su hija, ¿no? En esa conversación, y se rompe un poquito también a la mañana siguiente, cuando tienen el tema con las ovejas, y a la mañana siguiente su hija le dice unas palabras que son como un poco cerrar, ¿no? Esa brecha entre ellas. Son pequeñas roturas interiores que ella va a tener hasta el fin de sus días. Pero digamos que esa gran crisis nos la hemos ahorrado nosotros y a vosotros también. Primero quería deciros que a mí me ha parecido extraordinaria, que tampoco es ninguna sorpresa para mí porque soy muy fan de vuestro trabajo. Creo que el tándem que formáis es probablemente uno de los mejores y más prolíficos talent que tenemos en nuestro país. En mi primer año de carrera en esta facultad es cuando os descubrí con Stockholm, me quedé fascinado y me parece súper emocionante a nivel personal cerrar el círculo porque ahora, bastantes años después, curro en prensa de cine y estar aquí y ver la película en donde empecé a estudiar me parece que es algo, y si me empieza con vosotros, me llena de alegría. Y quería comentaros que justo, bueno, primero felicitaros por las 2 nominaciones a los premios Porque de ayer, que espero que sean las primeras de muchos premios, esperemos. Y quería comentaros justo que entronca con lo que acaba de comentar el compañero, lo de la elipsis. Hay 2 decisiones en el guión, en la película, que me parecen súper arriesgadas y súper fascinantes. La primera es justo lo que acabas de explicar, Isabel, el ahorrarnos al espectador lo que ya hemos visto y utilizar esa elipsis pues con detallitos que casi que si no estás pendiente, yo casi no me doy cuenta que había pasado un año. Y luego la otra decisión que me parece súper valiente, el no querer mostrar el contenido de la cámara, porque como espectador me imagino que entendéis que es lo primero que queremos ver. Y el no mostrar eso me parece
bueno, o sea, me ha encantado que nos hayáis ahorrado eso. Por un lado me ha encantado y por otro me ha dado pena porque no se ve, pero entiendo muy bien lo que habéis hecho y quería preguntaros, después de toda esta disertación, si en algún momento del proceso de creación de la película teníais claro si ibais a mostrar eso o si ibais a jugar esta carta de ocultarlo. Y gracias por la película. Gracias a ti. Lo de las imágenes de la cámara, ¿te refieres? No lo recuerdo bien, diría que no, que nunca. Supongo que alguna vez lo pondríamos en duda, bueno, ¿qué pasaría? Pero es que es una cosa que como recurso yo creo que si lo llegamos a enseñar, o sea, creo que está muy bien jugado, porque lo hemos aprendido de otras películas, que prometes eso, genera una gran expectativa en el espectador, como acabas de decirnos, pero creo que si la enseñas genera una decepción, creo que hubiera sido una decepción en el sentido de que la mini trama que hemos creado de investigación de ella buscando y intentando buscar alguna prueba para que facilitara encontrar el cuerpo o lo que sea, hubiera sido una resolución demasiado sencilla, demasiado facilona. Entonces nos gustaba muchísimo generar esa expectativa, nos gustaba muchísimo darle el premio que se encontrara algo, porque imagínate que también sería otra decepción, pasear y no encontrar nunca nada. Como digo, si el siguiente paso, ver esas imágenes hubieran sido una decepción, opinamos, pero claro, luego le sirve para que la Guardia Civil vuelva a poner el dispositivo en marcha y gracias a eso, tiempo después de también, o sea, creo que se nota que hay una elipsis, no sabemos cuánto tiempo, pero hay una elipsis, gracias a eso encuentran el cadáver, entonces sí que es como una victoria retardada, ¿no? A posteriori, pero creo que funciona como eso, como generador de expectativas, pero te has expresado de una manera que te pregunto, has dicho, estamos deseando ver esas imágenes, o estamos deseando que ella vea esas imágenes. Ella y yo como espectador verla con ella. Claro, pero si tú ves esas imágenes... Bueno, no, hay algo que ya las has visto realmente. Claro, pero lo que quiero es ver cómo ella ve. Eso es. Y que esas imágenes sirven para que luego la policía realmente coja a estos señores, les ponga a las esposas, tal, ¿no? A eso te refieres, como una recompensa. Sí, pero que agradezco que hayáis optado por no mostrarlo porque es la vía fácil y eso me parece que funciona como un catalizador. La película prácticamente claro, pero la creo que ella hubiese sido un final casi feliz, ¿no? Y de alguna manera lo tocáis, ¿no? Pero creo que es mucho más cinematográfico. Es curioso. No sé si hay muchos guionistas en esta sala, muchas guionistas, pero escribir es un caos absoluto. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos en la duda de muchísimas cosas durante semanas. Estamos empezando con la peli y estamos dudando todo el día. Pero hay cosas que por algún motivo, supongo que porque creemos en ese material, cuando llegan nos miramos y es como, vale, ya está. Esto es así. Entonces yo creo que ella iba a encontrar esa cámara y que esa cámara iba a estar estropeada es una de esas cosas que estuvieron como clavadas, ¿no? Desde el principio y durante mucho tiempo. Es curioso el proceso de escritura. Chicos, escribir algo en las redes es importante. Es muy importante para que la contracorriente nos vuelva a traer películas no tan buenas como esta. Mientras voy a preguntarle yo a Rodrigo. Hay una persona que lleva mucho tiempo con mascarilla. Gracias. Sí, por fin. Yo soy guionista dentro de la carrera, por así decir, y también me encantan las lenguas y me ha flipado porque cuando hay una película y se entiende que debe estar hay una persona rusa y tiene que hablar en ruso por varios, no hablan en ruso, hablan en español, que es un idioma que toco. Y aquí os habéis marcado, no sé, es la hostia, porque habláis en gallego, en español y en francés cuando toca. Y yo no entiendo cómo lo habéis hecho, porque me he puesto a googlear a ver si sabéis francés, gallego, no sé. Y, o sea, yo me encantaría escribir en otro idioma, pero es que... Vamos a decepcionarla muchísimo, ¿no? Sí. Es que es muy curioso. Es muy mucha gente nos hace la misma pregunta, pero es sencillísimo porque tú lo escribes en castellano y luego un traductor lo traduce. Siento la decepción. Yo es que cuando estudio idiomas, claro, yo no veo lo mismo. ¿Cómo? Perdón. Que no lo puedes traducir literalmente, es decir, No, claro. Hay cosas que no existen y además Un traductor no lo expresas de la misma manera. Sí. Por ejemplo, El primer paso es traducirlo literalmente, donde seguramente hay muchas cosas que no son correctamente coloquiales y ahí es donde confías y yo confié en los actores, claro. Si de Nimena se toma una cosa y me dicen, oye, esto que está traducido al francés por un traductor que no sé quién es,
pero que lo he leído aquí, es mejor que lo diga de esta manera, obviamente. Tú eres francesa, francés, yo te creo totalmente, porque confío en ti, y lo mismo con el gallego. Sí, de hecho, Olivier Arson, que es nuestro músico, es francés y también él hizo la primera lectura y ya nos dijo, había algunas cosas que le olían un poco raras y las trabajamos, y luego además hubo un coach de gallego en SED, que también fue muy útil, pero creo que lo bonito de esto que has comentado es que la distribuidora de la película, la Contracorriente Films, se ha atrevido a estrenarla sin doblar. Eso es más valioso. A estrenarla con subtítulos en 2 idiomas más uno, ¿no? El idioma oficial de la película. Y esa decisión es súper valiente, tal y como está el tema. Y desde aquí les quiero decir gracias. El rodaje se ha llevado a cabo en 2 fases, Sí. incluso en verano, buen tiempo y mal tiempo. ¿Por qué no ha sido un rodaje, digamos? Sí, eso. Bueno, pero para conseguir eso no es nada usual separar las semanas de rodaje, entiendo que eso lo sabéis, ¿no? Se intenta concentrar todo para que sea lo más económico posible. Y aquí tomamos esa decisión te acarreaba unos gastos y seguramente pues, algunos podríamos gastarlo en otros sitios, pero lógicamente creíamos que merecía la pena y así lo hicimos. Y si os dais cuenta, pues eso, yo creo que la película luce al principio un buen tiempo y una vegetación muy verde, y luego pues, un otoño muy rojizo y luego incluso nieve de invierno, ¿no? Entonces paramos 4 semanas, ahí había una tensión de estamos parando las 4 semanas que hay que parar, llegaremos al invierno, no llegaremos al invierno, eso nos mantenía mucho en una tensión muy divertida. Divertida ahora. Divertida ahora, yo creo que estábamos, sobre todo con el comienzo, porque el rodaje se iba retrasando, pues, cuanto más se retrasaba. De hecho, lo comenzamos el 17 de septiembre, me acuerdo porque es mi cumpleaños. Y claro, el 17 de septiembre yo ya estaba diciendo, hostia, ya verás, se va a empezar a nublar los días, ¿sabes? Pero nos hicieron como unas semanas de muy buen tiempo. Pero es una cosa que me ha gustado aprender o atisbar un aprendizaje, es a no intentar, o sea, por eso he dicho divertido, a no intentar luchar contra la naturaleza porque es una lucha absurda. Entonces había un momento que ya primero estábamos intentando adivinar, nos poníamos tensos, estábamos preocupados a ver qué hacemos con esto, pero llegaba un momento que claro, cuando estás viviendo ahí durante 4 meses, terminas diciendo, pues mira, que lo que sea será, porque es una especie de darle el poder a la naturaleza, que es lo que hay que hacer en los rodajes, pero también en la vida. Y eso, no sé, había una especie como de comunión con la gente que habitaba esos sitios con los que hemos tenido mucho contacto, lógicamente, por estar ahí tanto tiempo. Joder, luego es curioso, te estoy escuchando hablar y me acuerdo de cosas que había olvidado, como por ejemplo que en las primeras versiones del guión, o en la versión inmediatamente anterior a la de rodaje, los paisajes nevados llenos de nieve eran importantes, porque tenían que ver con la búsqueda y el no encontrar la cámara y todo esto. Y entonces llegó un punto en el que desde producción fue como de, a ver, equipo, no vamos a poder hacer esta nieve que estáis deseando, porque es que es muy complicado y es muy caro, y es que además no sabemos efectivamente qué pasa con la naturaleza. Entonces hicimos unos ajustes del guión para que la nieve no tuviera que ver. Que ya ves tú, al final la nieve no es importante. Y sin embargo, una mañana de diciembre os levantasteis y había nevado. Y entonces es muy bonito porque te das cuenta de que algunas veces desde la escritura, ¿no? necesitas cosas muy grandes que luego en realidad no las necesitas, y luego pues, te regala una mañana una nevada y sin embargo sirve para teñir una escena de una pena y un dolor, porque es la primera, ¿no? La pregunta del chico del fondo, de la elipsis y tal, es la primera mañana que vemos a Olga levantarse después de la pérdida de Amparo. Y está todo teñido de esa nieve que te da una sensación, ¿no? Recuerda a los rineses un poco. Y es eso, bueno, una vez más el caos de la escritura y el caos de la rodaje. Y saber adaptarse al rodaje, ¿sabes? Un rodaje siempre es eso, como también ha sido un gran aprendizaje para mí durante todos estos años. No puedes luchar contra todo y es mucho más inteligente, o no puedes dominar todo, no puedes controlar todo, es mucho más inteligente adaptarse a las circunstancias. Primero, felicitaciones. ¿Cuál fue el mayor desafío durante el rodaje? Porque veo que tienen varios planos, secuencias bastante largos y que son bastante complejos. Entonces, ¿cuál fue el mayor desafío? El mayor desafío fueron las vacas. No quiero estar, no lo haya pasado más mal que la escena de las vacas, porque había
vacas y un perro, y de repente nevaba, llovía, hacía sol, o sea, fue un cambio climático durante 4, 5, 6 horas donde hubo todo tipo de meteorología. Y claro, pues lo de los animales es lo mismo que ahora también te pregunto, o sea, te contesto si quieres explicar otras cosas, pero lo de los animales es otro ejemplo de adaptarse a la naturaleza. Había algo que es de, bueno, vamos a dar acción y que el animal haga lo que tenga que hacer y rezar porque haga en algún momento algo que nos valga, pero al principio estábamos, claro, muy obsesionados con, ¿cómo vas a conseguir que un animal haga esto? Claro, o sea, una película que hemos robado con muchísimos animales, en los que empiezas a contar, pues cerdos, caballos, perros, ovejas, cabras, vacas, gatos también, sí, tapa de gato. ¿Nos tenemos que ir, Elio? ¿Por qué? Porque tiene un vuelo, Diego. Bueno, pues anúlalo. Venga, anula. No llega. Como anoche. Chao, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Nada, muchas gracias por la película. Os quería preguntar, ¿cómo es que os gustan tanto? Bueno, son dos preguntas, pero ¿cómo es que os gustan tanto las conversaciones tensas alrededor de juegos de mesa? ¿Qué es lo que simbolizan? Y luego, ¿cómo se os ocurrió un asesinato tan original que con los miles que he visto en películas nunca había visto uno así, tan manual? Y luego estaba pensando en el tema de la película un poco a la hora de construir el guión. Son 3 preguntas. Sí, bueno. Nada, responderme a la que solo es que estaba pensando que el tema que construye el guión es un poco el amor entendido, el amor al proyecto de vida, a la pareja, a la tierra, pero esto en qué lugar deja un poco a los asesinos que están como fuera de ese amor, ¿no? Y lo que tienes es como despegarse de todo eso para tener otra vida. No sé, un poco... Bueno, es que has dicho el amor de pareja y ellos no tienen ese amor de pareja y manifiestan que les gustaría tenerlo, ¿no? Entonces no debe ser lo mismo tener un proyecto de vida con tu pareja, con la persona elegida, que tu proyecto de vida quieras tenerlo con una pareja y no la tengas durante tantos años y durante tanto tiempo. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, en el lugar que dejamos a los asesinos. O sea, la pareja protagonista ha creado y ha podido crear sobre todo, ¿no? esa sensación de satisfacción que debe ser increíble, ¿no? Y que intentamos reflejar al principio de la peli, de que ya estamos aquí, hemos decidido esto, lo estamos consiguiendo y estamos tú y yo, que nos amamos, no creo que haya nada más bonito que eso. Y luego ellos dos, pues en la escena esta del plano fijo, pues expresan que en el fondo les encantaría tener su vida. Claro, es que es muy frustrante y muy triste. Claro, Sean Raimi, el personaje de Luis Taera, lo que reivindica es tener oportunidades, ¿no? Porque no las ha tenido. Hay un momento cuando están jugando a los dominos, en estas escenas que nos gustan, le dice, casi le echa en cara, tú eres profesor. Y es con esa lengua que Dios te dio, ¿no? Que a nosotros nos dio por el culo. Pues esa frase yo creo que habla un poco de lo que opina Sean, de lo injusto que es el reparto. Exacto, el reparto de fichas, ¿no? Entonces, eso, él lo que reivindica es, para una vez que me cae una oportunidad en forma de unos cuantos miles de euros, vienes tú y, joder, te pones él lo llama derecho, yo lo llamo oportunidad, entre mi oportunidad y yo, ¿no? Entonces sí que eso está en la peli, pero precisamente por eso no dejamos a los hermanos fuera de la peli, o sea, los introducimos en todo el tema, pero con este desequilibrio que es lo que genera la tensión. Y luego, ¿qué más? Lo de los juegos y el asesinato. El asesinato, bueno, tiene mucho que ver con lo que hemos hablado antes con la rapa de las bestas, ¿no? Eso se nota, entiendo. Pues, no lo así. ¿Te refieres a eso? La manera... Claro, Antoine es aloitado por los hermanos, ¿no? Antoine es la besta, es el caballo salvaje y los hermanos lo aloitan. Y luego hay una conversación que nos gusta mucho tener, o tuvimos en su momento, que también queríamos que costara mucho matar a Antoine, porque aparte de que Antoine es un hombre de unas dimensiones, es que cuesta matar a un ser humano. Y queríamos que fuera angustioso, agónico, largo, y esto lo contaba muy bien Hitchcock acerca de la escena cortina rasgada, no sé si la habéis visto, cuando entre Paul Newman y Julie Andrews,
No, Julie Andrews no, porque está fuera. Bueno, y otro personaje, matan al espía, este alemán. Y no sé si recordáis la escena, os la recomiendo mucho. Es una escena horrible, dura 4 minutos, 5 minutos. Intentan matar a este ser humano porque efectivamente es un trabajo costoso. Y esto también nos parecía como interesante e inspirador. Y muy violento. A ver, ultimísimas preguntas. Aprovecho para decir que ibais algo en redes, ¿eh? Sale en 160 pantallas, me parece, la película el próximo viernes. Bueno, yo preguntaba sobre... 192. 192. Se ha actualizado la cifra. Bueno, yo preguntar porque como en vuestra obra siempre se ha caracterizado por ese carácter urbano, ¿no? Gris, que también habéis conseguido en Madrid, ¿cómo se plantea a nivel de guión con vuestra película más abierta, ¿no? Que tiene unos espacios abiertos, verdes? ¿Ha sido más trabajo de Alejandro de Pablo, director de fotografía, o lo habéis trabajado en vosotros dos? Bueno, yo creo que es un proceso que va pasando por distintas fases. Evidentemente en el guión ya estás escribiendo ya apuntamos dónde queremos que ocurran las escenas, porque es una cosa que nos encanta como guionistas. Luego Alex de Pablo lo que hace es iluminar esos sets que hemos elegido con el trabajo de localización, pero vamos, principalmente yo diría que ese trabajo es de Isabel y mío, porque decimos, bueno, ¿dónde transcurren nuestras historias? ¿Dónde queremos que transcurra esta conversación? ¿Dónde se mueven estos personajes? Pues primero nuestra cabeza llena de referencias o de mucha o poca cultura tiene unas ideas, pero luego, como hemos dicho antes, pues viajamos allí y de repente se nos cambia la idea para otro lado. Coño, esta escena que me habíamos dicho que estaba aquí puede ser mejor en este otro sitio. No creo que hayamos hecho un trabajo complicado en ese sentido. Yo creo que cualquiera de vosotros, si se imagina una historia en una aldea rural, pues rápidamente llega a las conclusiones de que esta escena puede estar hecha en una taberna, esta otra mmejor en la vivienda, esta otra en las calles de ese pueblo, esta otra en la montaña, ¿no? Había un momento que es muy claro cuando peor está, bueno, cuando peor, hay un momento que está muy mal, Antoine, y luego se encuentra con el cabrero y está ahí como contemplando esas montañas preciosas. Bueno, no sé, yo creo que hay algo de sentido común y de algo de oficio que tendremos ya por haber escrito unos cuantos guiones. Sí, pues es que es pura puesta en escena, ¿no? Y nos encanta escribir y llevamos los guiones, digamos, hasta las últimas posibilidades, ¿no? O sea, todo lo que nos dan guión lo vamos a intentar extraer. Entonces estoy, por ejemplo, ahora recordando el momento en el que Antoine se baña en el lago en invierno, después de haberse, ¿no? Es un espejo de cuando se baña en verano, que es completamente diferente tanto la estación como el momento vital y emocional de él. Fue un momento que recuerdo que cuando lo encontramos fue como muy, no sé, nos quedamos muy tranquilos de, vale, hemos encontrado ese momento en el que él aún no lo sabe, pero ya intuye que está al fin cerca, es una especie de bautismo, pero de la muerte, no sabemos lo que era, pero imaginarnos a Antoine desnudo en un lago, que se haya bombado por la boca y disfrutando de ese momento tan salvaje, por ejemplo, nos parecía eso, un momento pequeñito igual de trama, pero importante para el espectador y está íntimamente relacionado con la puesta en escena. Y acabo ya diciendo que, como decía Rodrigo al principio, efectivamente son todas las fases de una peli las que si el trabajo está bien hecho, empapan, ¿no? de los paisajes, y por eso hasta Oliver Asson, nuestro músico, se ha empapado también de eso y ha hecho una música que no es nada urbana, no es nada electrónica, es otra cosa, y se fue unos días a rodaje con el equipo y estuvo allí, pues, entendiendo el lugar, y me parece fundamental, la verdad, que cada parte de este equipo, de esta familia, ¿no? Estemos como en la misma sintonía o en la misma frecuencia. Bueno, mi pregunta iba para vosotros dos como escritores. Que tú que has dicho que la escritura es un caos y tal, ¿cómo funciona eso en un tándem? Porque yo muchas veces me lo he planteado y yo que alguna vez he intentado escribir algo y tal y ya me ha parecido caótico de por sí con dos personas, ¿cómo va? Uno escribe y otro revisa, os lo mandáis, ida y vuelta y lo corregís, ¿cómo funciona? Bueno, esa fase es la última, pero previamente hay más fases. Nos gusta mucho hablar e investigar juntos y ir
perfilando a través de conversaciones que duran meses la peli, los temas, los personajes y tal. Y luego ya trabajamos mucho con la pizarra, con la estructura. Y el caos está acompañándonos todo el tiempo. Y el caos es algo con lo que pues, se convive. Es un poco como lo que hablabas del rodaje y la naturaleza, es que hay que abrazarlo y hay que... Es así, no sé, igual hay guionistas que son un poco más ordenados que nosotros en realidad somos ordenados, porque ahora que lo pienso, tenemos nuestras fases, nuestras cosas, pero hay que estar abiertos eso a que... Sobre todo a que nada es inamovible, ¿no? Entonces, escribir es dudar y decidir todo el tiempo y desdecidir también mucha parte del tiempo. Y ahí me refería a que hay algo de caos, ¿no? A que hay algo de que durante bastante tiempo estás un poco perdida, un poco en la oscuridad. Pero es que es parte al menos de nuestro proceso creativo, y precisamente que haya dos es lo que da algo de paz. O sea, a mí saber que estoy con él de la mano en esta oscuridad a ratos, eso me da mucha calma, porque sé que con nuestras discusiones, conversaciones, debates, vamos a llegar a los sitios, y sé que cuando uno duda, el otro va a estar ahí para cogerle la mano y decir que todo va a salir bien, y viceversa. Es una relación como las parejas. O sea, yo creo que justamente por ser dos, ese caos no llega a mayores. Creo que es más fácil ver el caos en la otra persona, igual que yo lo puedo ver en ella, ya lo verá en mí, entonces oye, que se nos está yendo, ¿no? Es mucho más fácil de localizar y de identificar que si uno está solo, a lo mejor escribiendo, a lo mejor puede llegar a lugares que también puede estar muy bien, pero que yo creo que el caos puede llegar a ser mucho mayor. Con la localización de la película, porque yo soy del Bierzo, y quería saber por qué habéis cogido esta zona en vez de una zona propiamente de Galicia, y cogido este intermedio entre los de Galicia, que yo sé que me siento más gallego, les agradezco que hayáis grabado la película en mi zona, pero... ¿De dónde eres? De Cacabelos, pueblo de Villafranca. Cacabelos, lo conocemos, sí, pues de ahí. Y si el nombre de la aldea, todas las escenas se grabaron en una propia aldea, o en diferentes localizaciones, o cuál fue. La aldea es una solo, pero puede que... O sea, la taberna está en una aldea en la que no viven ellos. O sea, eso son dos aldeas distintas, tanto en ficción como en la realidad. Y la aldea de la realidad, donde viven los hermanos y donde viven nuestros protagonistas, se llama Quiletela de Barjas, está en León, frontera con Galicia, en esa zona que tú conocerás muy bien. Y la única razón es porque no encontrábamos en Galicia una aldea que tuviese todas las condiciones específicas y muy importantes para rodar una película, que no es solo las estéticas, las narrativas, también tiene que tener unas condiciones para la producción, para que vayamos allí un equipo de 60 personas y pueda estar cómodo, ¿no? Y poder hacerlo ahí todo pues, adecuadamente. Pero, curiosamente la encontramos en León, en la provincia de León, pero claro, la historia sigue transcurriendo en Galicia y se supone que es una aldea gallega, pero vamos, que tú sabes bien que se puede... ¿Qué más? No sé, yo me tengo que ir, lo siento mucho. Entonces hasta aquí hemos llegado, señores. Quería comentaros varias cosas. Una, que no sé si he dicho que deberíais de escribir algo sobre la película, se estrena el 11 de noviembre. Otra, que el próximo jueves tendremos aquí a Pilar Palomero y la película La Maternal, que estáis invitados. Y quería darle las gracias a Isabel Peña y a Rodrigo por haber estado aquí esta mañana. Comentaron que está cosechando muchos premios la película, los últimos en el Festival de Cine de Tokio, mejor director, mejor película, mejor actor también, ¿no? Entonces, nos hubiese gustado, a mí me hubiese gustado que hubiese ido en representación a los Oscars, por conocimiento, por afinidad, por amistad remota, pero no ha tenido esa suerte. Esperemos de todas maneras que la película que nos va a representar lleve su suerte. Muchas gracias, nos vemos el próximo.